Iglesia, muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes nuevamente, compartiendo la palabra del Señor en este espacio tan especial que dedicamos los martes para conocer más al Señor. Así que lo invito a que abra su Biblia, prepare ahí su Biblia en su lugar, donde quiera, donde sea que nos vea, y pidámosle a Dios que nos hable a través de esta corta reflexión que hacemos. Así que, bueno, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien desde el lugar donde se encuentre, pues vamos a ver este tema que es ¿cómo ve Dios? ¿Cómo ve Dios? Y yo creo que todos nosotros nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida cómo ve Dios la realidad, cómo ve las cosas, cómo ve nuestro panorama, ¿no? Nuestra sociedad, nuestro mundo y por supuesto cómo nos ve a nosotros. Así que pues es una muy buena pregunta que es muy bueno que la respondamos a la luz de la palabra. Así que pues en esta noche vamos a hacer eso. Este tema de cómo ve Dios es muy importante para nosotros, fundamental para nuestra vida cristiana. Y es muy importante para nosotros como cristianos que entendamos la perspectiva que tiene Dios, ¿verdad? Porque si no, no vamos a poder entender quién es Dios, por qué hace lo que hace, aunque tal vez no todo lo vamos a entender, pero es muy importante y Dios quiere que conozcamos su manera de ver las cosas. Y también como cristianos, aprendiendo a ver esta perspectiva de cómo ve Dios las cosas, pues para nosotros va a ser mucho más fácil tal vez obedecer y vivir nuestra vida cotidiana y saber qué debemos hacer, ¿no? Con respecto a lo que estamos viendo. Como seres humanos nosotros dependemos mucho de nuestra percepción, ¿no? De lo que escuchamos, de lo que sentimos, de cómo nos sentimos, de lo que vemos, etcétera, ¿no? De todos nuestros sentidos, aún del gusto, ¿no? Todo depende de esos sentidos que Dios ha puesto en nuestro cuerpo. Y, y nos damos cuenta de lo importante que es esto. Y uno de los sentidos más importantes para nosotros, pues obviamente es la vista. Eh, y Dios nos recalca mucho esto en la palabra y lo vamos a entender ahora. Pero nosotros por lo general cuando queremos entender cómo Dios ve el mundo, cómo Dios nos ve a nosotros, pues tendemos muchas veces a humanizarlo, ¿verdad? Bajamos a Dios de su deidad y lo hacemos como uno de nosotros. Y eso es un error muy grave para nosotros porque Dios no es un ser humano. Es decir, que si queremos entender cómo Dios ve el mundo, cómo Dios ve la realidad, o qué cosas son las que Dios ve, de qué manera Dios ve, pues no lo podemos hacer como uno de nosotros, ¿no? No lo podemos humanizar. Y ese es un error muy cotidiano y muy frecuente para nosotros como cristianos y también como seculares, ¿no? Como personas del común que de pronto no se han acercado al Señor. Y muchas veces hacemos preguntas de por qué Dios permite, por qué Dios deja que pasen estas cosas, y es porque tratamos de humanizar a Dios, ¿no? Y tratamos de explicarlo a través de nuestra propia experiencia y de nuestras propias percepciones. Entonces, para entender a Dios, lo primero que debemos hacer es saber que Dios es Dios, que no es igual a nosotros, sino que es superior y que es muy diferente a nosotros, ¿no? Entonces, no humanicemos a Dios. Entonces, ¿cómo ve Dios? Y este es un tema sumamente largo, pero vamos a resumirlo en estos cortos minutos y en dos puntos muy sencillos. El primero es la vista de Dios, la vista de Dios. Y quisiera que me acompañara ahí en Génesis capítulo 1. Entonces usted lo va a encontrar sumamente rápido. En Génesis capítulo 1, ahí empezando la Biblia, justamente el primer capítulo, y el versículo 31 dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Pues como es tan corto, volvámoslo a leer para que nos quede claro, ¿no? Versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, cuando Dios ve las cosas, está muy claro que lo primero que podemos entender es que Dios todo lo ve bueno. Todo lo que Él ha creado, Dios lo ve perfecto, muy bueno. Dice ahí en gran manera. Ese es como, no solamente lo ve bueno, sino que lo ve bueno en gran manera. Y eso nos ayuda a nosotros para poder entender cómo Dios ve todas las cosas, ¿no? La mirada humana es en su gran mayoría negativa,
¿Por qué? Por la experiencia, porque hemos tenido muchas experiencias que nos llevan a tener frases como piensa mal y acertarás. Esa es una frase que es muy común para nosotros, ¿verdad? Y basamos mucha de nuestra vida en frases como esa, frases que son muy negativas. Por eso es tan importante para nosotros que podamos entender cuál es la perspectiva de Dios, porque a través de lo que nosotros entendemos y cómo percibimos el mundo, es de esa manera como nos vamos a manejar y cómo vamos a manejar nuestra vida, así vamos a responder a todos los estímulos externos que haya en nuestra vida, así van a ser nuestros pensamientos, porque conforme a lo que vemos, eso mismo vamos a desarrollar en nuestro interior y así mismo lo vamos a exteriorizar. Entonces, ¿cómo Dios ve las cosas? Pues buenas, porque Dios es un Dios bueno, empezando por ahí, ¿no? Y todo lo que Él hace es bueno. Entonces, debemos quitar esa mirada negativa en nosotros y adoptar esa mirada de bondad que tiene nuestro Dios, porque somos hijos de Dios, es decir, que esa realidad también debe estar en nuestra mente y en nuestros ojos, ¿no? Hay dos clases de miradas que son muy interesantes, ¿no? Entonces, la primera mirada es la mirada mosca. La mirada mosca es esa que donde llega siempre encuentra la caca, ¿no? Y la segunda mirada es la mirada abeja, que donde quiera que llega encuentra la miel. Y nosotros debemos ser esa mirada abeja, no encontrando como la mosca de pronto la caca y buscando y rebuscando a ver qué cosas hay malas, sino que debemos buscar siempre lo bueno y sacar siempre lo bueno de las situaciones, de las personas, de los lugares y sacar provecho. Y así vamos a desarrollar una vida abundante, que es una de las cosas que más quiere Dios para nosotros, que vivamos una vida en plenitud. Entonces, muchas cosas malas de nuestro ser las arraigamos por la forma como miramos, porque la forma como miramos habla mucho de nuestro concepto, de nuestra mente, de lo que somos, ¿no? Entonces, arraigamos muchas cosas en nuestro interior que son malas, que sabemos que son malas y podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Pero le pido al Espíritu Santo que le redarguya ahí donde usted está y sepa cuáles son esas cosas que usted dice, es que no puedo dejar de hacer esto, es que yo soy así, es que esto hace parte de mi carácter, es que, bueno, podemos decir muchas cosas, ¿no? Y dar muchas excusas, pero esas cosas precisamente que tenemos arraigadas en nuestro interior es porque nosotros tenemos una visión que no es la que Dios quiere. Entonces, cuando nos acercamos a Dios y entendemos cuál es la mirada de Dios, que es una mirada de bondad, de ver las cosas buenas, nuestra percepción de nosotros mismos y de lo que hacemos, pues ya no va a ser la misma y tal vez esos comportamientos que tanto hemos tratado de cambiar, pues realmente empiezan a cambiar porque nuestra percepción cambia, ¿no? Hay un versículo en Romanos, ¿no?, que nos habla de eso, que transformemos nuestro entendimiento. Esto nos habla de la visión. Transformemos la manera como entendemos las cosas, porque es ahí donde vamos a conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esto afecta toda nuestra vida en todos los aspectos y eso hace que vivamos una vida mucho mejor cuando entendemos la bondad en la mirada de Dios y la adoptamos en nuestra propia vida. Si nos vemos malos, nuestro comportamiento nunca va a cambiar y al contrario se degenera, ¿no? Cada vez se va degenerando más y va haciendo más y más y más difícil, ¿no? Pero cuando entendemos y adoptamos esta mirada de Dios, podemos empezar a generar cambios que son simplemente consecuencias de entender y de ver las cosas de otra manera. Pero si entendemos cómo Dios nos mira, somos transformados por su visión. Entonces, cuando nos acercamos a la palabra, ¿no?, podemos empezar a adoptar esa visión, esa forma como Dios ve la vida, como Dios nos ve a nosotros y nuestra realidad. Entendemos cosas que están pasando, ¿no?, y que muchas veces nosotros ni entendemos, comportamientos que tenemos. Aún entendemos a las otras personas y tenemos misericordia, que es una de las cosas que Dios espera de nosotros, que tengamos misericordia de las personas, y eso nos da empatía, ¿no?, para poder acercarnos a los demás, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos cambiado de opinión con la perspectiva de otra persona? Cuando la otra persona nos cuenta sus experiencias, nos dice cosas que le han pasado, da argumentos, ¿no?, que nos ayudan a cambiar nuestra perspectiva de algo, ¿no?,
de pronto de un producto, de pronto usted se acerca a un centro comercial, a una tienda y le hablan de un producto y usted pensaba de pronto que ese producto pues no era tan bueno, pues no era muy apático a ese producto, pero de pronto el vendedor es un buen vendedor y le da unos argumentos y cambia su forma de pensar, ¿no? Eso es lo que hace la palabra en nosotros, nos argumenta y nos muestra esa perspectiva divina que cambia nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces la palabra nos da esa perspectiva que cambia nuestra realidad, ¿no? Y nos da una realidad más acertada, porque realmente vemos las cosas que realmente debemos mirar y vemos más allá, ¿no?, de lo que nosotros tal vez estamos viendo en este momento. Y esto es una de las cosas fundamentales cuando nos acercamos a Dios, que vemos más allá. Y ese es el segundo punto, la perspectiva de Dios. En Génesis capítulo 21, versículo 19, Génesis capítulo 21, versículo 19, dice: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Entonces aquí esta historia nos está hablando de esa mujer que estaba con Abraham, ¿no? Y que Abraham pues la tira a su suerte con su propio hijo, ¿no? Y Dios dice que le abre los ojos y cuando ella ve lo que Dios también está viendo, pues ve una provisión, ¿no? Ve el agua y sacia la sed, porque prácticamente se habían tirado a morir, porque ya no había más, digamos, no había una salida para ellos, era el desierto, no había para dónde coger, no había cómo excavar un pozo, pues simplemente se echaron a morir. Y Dios abre sus ojos para que vea la realidad, ¿no? Y es ahí donde puede ver esta fuente de agua. Y a nosotros también nos pasa muchas veces eso, que tal vez estamos tan sesgados con este mundo, con esta vida, y una de las cosas que hace este mundo es distraernos, ¿no? Y cuando nos distraemos perdemos de vista las cosas que son esenciales. Aquí nos habla del agua. El agua es esencial, es vital para nuestra vida, ¿no? Para poder estar vivos. Y tantas distracciones de este mundo que nos hacen solo mirar lo superficial, pues hacen que nos volvamos ciegos. Pero dice la palabra que Dios nos abre los ojos para que veamos la realidad y encontremos la salida y que veamos mucho más allá de pronto de nuestras circunstancias. Y otro pasaje que me pareció, siempre me ha gustado esta historia, es muy interesante. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces esta historia es una historia muy particular, ¿no? Vienen donde Eliseo, los rodean porque de pronto no les hizo un favor y los van a atacar y hay un ejército aparentemente muy poderoso, ¿no? Y Eliseo está viendo la realidad que él necesita ver. O sea, él no está viendo solo la parte material, sino que está viendo el mundo espiritual también. Pero su criado no está viendo todo el panorama, está viendo solo la parte natural. Y esto es fundamental, esto es lo que Dios hace cuando nos acercamos a la palabra, cuando nos acercamos a Él en intimidad, cuando lo conocemos cada día más y nuestra visión es abierta por la visión de Dios. Esto es un juego de palabras, pero es fundamental que lo podamos entender. Cuando vemos la visión de Dios y entendemos la visión de Dios abre nuestros ojos, ¿no? Y podemos ver toda la realidad. Y eso es lo que tenía Eliseo y de pronto el criado de Eliseo no. Entonces, cuando Dios abre los ojos del criado, él puede ver todo el panorama completo, es decir, lo natural, lo material y también el mundo espiritual. Nosotros tenemos que ser como Eliseo, que vemos todo el panorama, el espiritual y también el material, porque todo hace parte de una sola cosa. Pero esto es lo que produce en nosotros la perspectiva de Dios, que abrimos nuestros ojos. Y cuando podemos tener esos ojos abiertos, que es algo que hace Dios, podemos entender esto que es súper importante. El mundo espiritual afecta al natural y no al contrario. El mundo espiritual afecta al natural y no al contrario. Entonces, cuando entendemos esto, podemos ver y podemos entender versículos como el Padre Nuestro, cuando dice que todo lo que suceda en el cielo, o lo que sucede en el cielo también suceda en la tierra, ¿verdad? Hay otro pasaje donde el Señor Jesús dice que todo lo que pidieres en la tierra
pues conforme a lo que está en el cielo también va a suceder, ¿no? Es un pasaje donde dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor, ¿no? Y nos habla de esa afectación que hay desde el cielo hacia la tierra, desde lo espiritual hacia lo terrenal. Y muchas veces nosotros tratamos de empujar las cosas desde la tierra hacia el cielo, ¿no? Queremos afectar el cielo con lo que hay en la tierra. Por ejemplo, queremos hacer sacrificios y queremos latigarnos y queremos hacer muchas cosas para tratar de convencer a Dios de que de pronto nos perdone nuestros pecados. Y es porque en nuestra mirada no está el sacrificio de Cristo, por ejemplo. Ese es un cambio de paradigma, ¿no? Cuando entendemos la salvación a través de Cristo, nuestra mirada cambia y nuestro comportamiento también cambia. Entonces ya no intentamos empujar lo material para afectar el mundo espiritual, ¿no? Tal vez ya no intentamos convencer a Dios de que nos dé cosas con promesas vacías, por ejemplo. Muchas veces hacemos ese tipo de oraciones, ¿no? Que decimos, Señor, si tú me das tal cosa, yo voy a hacer tal cosa. Entonces me voy a levantar a las 4 de la mañana este año, sino ahora que estamos empezando año. Y hacemos unos compromisos que son vacíos y que a Dios no lo convence. Primero, porque Él conoce todas las cosas, conoce nuestra debilidad y también Dios no es un Dios que podamos manipular. O sea, a eso me refería con que tratamos de humanizar a Dios y lo insultamos realmente, ¿no? Cuando hacemos ese tipo de cosas. Pero cuando entendemos esta visión de lo que entendió Eliseo, ¿no? Y lo que él veía, el mundo espiritual empieza a afectar el natural. Entonces ahí es donde empiezan a cobrar sentido versículos como hacer el bien a las personas, ¿no? Sin importar de pronto cómo nos traten, el perdonar. Estos son actos sumamente espirituales que afectan fuertemente el mundo natural en el que nos movemos generalmente. Entonces, este cambio de mentalidad nos va a llevar a otra manera de ver la vida, ¿no? Lo más importante que entendemos de la perspectiva de Dios, de su visión, es que Él ve la realidad verdadera porque la ve completa. Y el ser humano que no ha sido convertido o que no se ha acercado a Dios, solo ve lo superficial. Y aún muchos cristianos estamos ahí viendo solamente lo superficial. Necesitamos la visión de Dios. Es decir, Dios ve todo el panorama espiritual y material. Y debemos preocuparnos más por cómo Dios ve. Debemos preocuparnos más por cómo Dios ve. Por eso, porque de eso depende nuestra vida. Y esto es algo literal, porque ya lo vimos. De la manera como veamos el mundo, de esa manera nos vamos a comportar. Cuando nosotros empecemos a ver el mundo espiritual, cuando empecemos a ver cómo hay cosas que no son solamente buenas en el mundo espiritual, ¿no? También hay cosas malas que afectan el mundo. Cuando nosotros vemos ese tipo de cosas espiritualmente y las afectamos espiritualmente, vamos a ver un cambio en nuestra parte material también, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Una de las metas que nosotros tenemos para este año es poder compartir el Evangelio a la mayor gente que podamos hacerlo. Entonces, cuando empezamos a ver este mundo espiritual, y empezamos a orar a partir del mundo espiritual, pues vamos a ver cambios en nuestra familia, tal vez hasta de comportamientos. Que de pronto hablaba pestes de la iglesia y de Dios, estos que son ateos y que no creen en nada, nuestra familia que de pronto no quiere creer, que son muy apáticos a la palabra, nuestros amigos del trabajo, aún sin siquiera hablarles de Dios, a través de la afectación del mundo espiritual, lo que encontramos de la perspectiva de Dios en su palabra, va a poder hacer cambios trascendentales, porque ya no estamos forzando las cosas, como decíamos, desde lo material hacia lo espiritual. Ya no estamos fastidiando a la gente tratando de forzar las cosas, sino que lo estamos haciendo de la manera que Dios realmente quiere. Ahí volvemos a la buena voluntad de Dios, ¿no? Es en el orden correcto, de lo espiritual a lo material, pero solamente lo podemos hacer a través de una perspectiva que es la de Dios, ¿no? Dios está viendo el panorama completo y quiere que nosotros también veamos ese panorama completo. Y una de las maneras es a través de su palabra, a través de la oración, a través de ese contacto constante con Dios. Así que en esta noche la invitación es esa, que podamos pensar mucho más en cómo ve Dios y que a través de esa pregunta
podamos acercarnos a Él, aprendamos de su palabra, cambiemos nuestra forma de pensar, de mirar a los otros, de mirarnos a nosotros mismos y que podamos vivir una vida plena como Dios quiere. Así que esa era la reflexión de Dios de este día, así que espero que Dios les haya hablado y Dios les bendiga.